Hola chicas, ¿cómo están? Profe, buenas tardes. ¿Cómo están chicas? Hola. Todavía falta gente, ¿verdad? Por conectarse. Muchas. Ok, perfecto. Buenísimo. ¿Qué les iba a decir? Voy a irles compartiendo las láminas. Ustedes chicas se acuerdan, porque ya ha pasado un tiempo sin vernos y no me acuerdo si terminamos de ver la parte ósea. ¿Terminamos de ver todo sistema óseo con ustedes? No estoy segura, ya ahorita les muestro las láminas de todas formas, a ver si se les viene algo a la mente, pero creo que terminamos de ver la parte ósea. De todas formas, déjenme mostrárselas aquí. Vimos esto, lo de las mnemotecnias, o nos quedamos en columna. Esta imagen ya la deben haber visto. Salud, Omerly. Esta que está puesta la vimos ya. ¿Cómo está, profe? Esto ya lo vimos, José. Gracias. Ok. Ajá. Todo esto, hueso coxal, también lo llegamos a ver, chicos. ¿O no se acuerdan ya de esto? A mí me da la... Ajá. Sí, profe, eso Dime lo ya. vimos. Eso ¿Sí lo lo vimos, vimos? hueso cruzado. Sí, sí, Miembros superiores, también. inferiores. Sí, lo que no recuerdo es esto, profe. No, Esta esas son lámina. mnemotecnias que se las pasé rapidito. Ah, sí, Pero también. entonces, Me las ¿sí? mandó. Sí, sí. Perfecto. Buenísimo entonces, chicos. Entonces, nos toca hoy sistema muscular, ¿sí? Creo que nos habíamos quedado acá. Ya, déjenme ver cuántos están conectados. Ya 8. Son varios, ¿no? Todavía falta gente. Ok, perfecto. Ya creo que a la gran mayoría se le envió su nota. ¿Hay alguno de ustedes que les haya faltado todavía la nota de la última asignación que tuvimos? Yo. Antonio. Ok, ya te voy a anotar para buscarte ahorita, Antonio. Profe, sí le confirmo, nos quedaba para empezar a ver el sistema muscular. Ya todo lo Ok, demás lo vemos. perfecto. Ya revisé Buenísimo. la. Buenísimo entonces. Perfecto. Ok. Mm, ¿Cuántos son ustedes, chicos? Solamente hay 8 personas. Más o Somos como menos. 22, creo. Como Ah, ok. 22, 21. Ok, vamos a dar entonces un chancecito para que se vayan conectando. Déjenme escribir por el grupo de todas formas. Ya vuelvo rapidito, ¿sí?
Ah. Presente. Mira, este pueblito que se llama El Morro, aquí está como a 40 minutos del Chama. Conocer que se llama El Morro, es que está encima del Morro y un cerro y el pueblito está encima. Madre mía, lo que me viene. Mucho. ¿Será que abrimos la puerta? Abrimos la puerta. Vamos a ver. Se puede meter una mosca, no vale. ¿Será que abrimos la puerta? No. Ok, chicos. Bueno, vamos a comenzar con los que estamos, ¿sí? Los otros que se vayan conectando se ponen al día con nosotros. Fíjense, nos quedamos entonces en sistema muscular, muchachos. Sistema muscular, ya vimos algunas generalidades, ¿verdad? En la primera clase. Básicamente, los huesos nos proporcionan ejes y palancas mecánicas, ¿verdad? Y esos ejes y palancas mecánicas se mueven gracias a que nosotros tenemos músculos en nuestro cuerpo, ¿ok? Son esas ligas, esos cables que van a hacer que toda esa estructura que está por dentro se empiece a mover. Entonces, fíjense, nosotros tenemos diversas clasificaciones según los músculos. Hay músculos según su forma, músculos según sus fibras. Y ahora les viene la clasificación, los músculos según su función. Eso es lo primerito que tenemos que saber. Existen músculos agonistas, antagonistas, sinergistas y estabilizadores. Ahora bien, ustedes dirán que esto es un trabalenguas, pero realmente no. Fíjense, el agonista es realmente sencillo. El agonista viene siendo el músculo protagonista, el protagonista de la novela, el que me va a hacer la acción principal del movimiento. ¿Ok? Ese viene siendo el agonista. Es decir, si yo hago una flexión de codo, como aparece aquí en la imagen, ¿verdad? El músculo agonista viene siendo el bíceps, ¿sí? Porque es el que se encarga de hacer esa acción principal.
Luego de eso tenemos el antagonista. El antagonista viene siendo el enemigo en la novela, el que nos va a hacer la acción contraria a la que quiere el protagonista, ¿ok? En este caso, el músculo que hace la acción contraria a la flexión del codo es el tríceps, ¿ok? El agonista hace flexión el bíceps, perdón, hace la flexión del codo y el tríceps hace la extensión. De modo que si estoy realizando una flexión de codo, mi agonista viene siendo el bíceps y el antagonista viene siendo el tríceps, ¿ok? A todos estos tenemos que ver los estabilizadores y los sinergistas. Los estabilizadores vienen siendo los músculos que están allí, que no tienen ninguna acción más que estabilizar. Es decir, si ustedes están haciendo una flexión de codo, el deltoides, que es el músculo que está aquí en el hombro, grandecito y redondito, viene siendo un estabilizador. Si no, se me cae el brazo, ¿ok? Él no está haciendo nada, pero está ahí contraído para que yo pueda realizar mi flexión de codo, ¿ok? Y por último tenemos los sinergistas. El sinergista viene siendo el mejor amigo del protagonista, ¿ok? Es el que lo va a ayudar o el que lo va a asistir a la acción que quiere realizar el protagonista de la novela, es decir, el bíceps. Por ejemplo, el braquial, el músculo braquial, es un sinergista. No es el que va a tener la acción principal, pero va a ayudar al bíceps a cometer la acción, ¿ok? Y el estabilizador viene siendo más como los actores de relleno que están en la novela, tomándose un cafecito en la parte de atrás o cosas por el estilo, ¿ok? Ellos realmente no hacen nada, sino que simplemente están allí para estabilizar, para hacernos más fácil la acción que nosotros queremos lograr. Ahora, teniendo esto en cuenta, ¿verdad? Vámonos a nuestra siguiente lámina. Fíjense acá. Cabe destacar que en esta clase vamos a ver los músculos principales, es decir, los más grandes, es decir, los que tienen más potencial de acción, porque si nos podemos a ver todos, absolutamente todos los músculos que hay en nuestro cuerpo, esta clase tendría que durar mínimo 3 clases más, ¿ok? Porque son muchísimos, o sea, cuando nosotros nos referimos a espalda, abdomen, piernas, son músculos grandes, pero cuando nos vamos a la parte de antebrazo o pantorrilla, vienen siendo muchos músculos que están de por medio. Entonces tenemos que tomar en cuenta que son muchos músculos más y aquí en esta clase vamos a ver son los principales, los que les van a servir a ustedes, con los que ustedes más van a trabajar. Ahora bien, a mí me gusta empezar con los músculos de los miembros inferiores porque realmente son los más grandes, ¿ok? Y tienen mucho potencial de acción en las posturas de yoga que nosotros realizamos. Entonces, fíjense, vamos a empezar con los glúteos. Nosotros tenemos 3 glúteos, uno mayor, uno medio y uno menor. ¿Okay? El mayor es el más bonito, es el más grande, el más redondito. Y básicamente ese músculo se encarga de extender la pierna, de rotar la pierna y de la abducción de cadera. ¿Ok? Extensión de cadera, rotación de cadera y abducción de cadera. Esas son las 3 funciones del glúteo principales. Allí viene siendo el protagonista del movimiento. ¿Ok? Mientras que el glúteo medio y menor son músculos estabilizadores de cadera. ¿Qué quiere decir esto? Que si no estuviesen ellos allí, nosotros caminaríamos como cojeando, ¿ok? Como descendiendo un lado de nuestra pelvis mientras caminamos, porque ellos son estabilizadores y a la misma vez son rotadores de cadera, ¿ok? Nos ayudan en ambas funciones. Estos se encuentran, obviamente, por abajo del glúteo mayor, ¿sí? Fíjense acá. Aquí seguimos con los músculos de los miembros inferiores. Hay muchos músculos, chicos, que son biarticulares. ¿A qué me refiero con biarticulares? Que van hacia 2 articulaciones. Por ejemplo, el glúteo solamente está en la cadera, entonces solo va a tener acción en la cadera, ¿sí? Pero si hablamos del cuádriceps o los isquiotibiales, son músculos biarticulares. ¿Qué quiere decir esto? Que van a la rodilla y van a la cadera. Entonces ellos van a tener una acción en la cadera y van a tener una acción en la rodilla. Y de esto tenemos que estar pendientes. Ya se los voy a ir explicando. El siguiente músculo que nosotros tenemos a continuación viene siendo el tensor de la fascia lata. El tensor de la fascia lata es un músculo chirriquitico, prácticamente del tamaño de la palma de la mano, que se encuentra en la parte externa de su cadera, ¿sí? Después de esto, él tiene un ligero tendón, o sea, digo ligero porque es delgado, pero no porque no sea fuerte, ¿ok? Que va hasta la parte externa de mi rodilla. ¿Qué quiere decir esto? Es un músculo biarticular, ¿ok? Va hacia las 2 articulaciones de mi pierna, pero realmente este músculo tiene más potencial en la cadera que en la rodilla, ¿ok? ¿Cuál es la acción de este músculo? Él nos ayuda a la abducción de cadera, es decir,
a separar la cadera, ¿ok? Y nos ayuda a la rotación interna de cadera también. Esas son sus dos funciones. Como les digo, es un vientre muscular chiquito del tamaño de la manito y el resto viene siendo un tendón o un tejido conectivo que va hacia nuestra rodilla. Ahora bien, tenemos nuestros isquiotibiales. Esto es importante. ¿Por qué? Fíjense, el isquiotibial se llama así porque sale desde nuestros isquiones, que ya lo vimos en la clase de sistema óseo, ¿ok? El huesito donde nosotros nos sentamos, que se siente bastante duro allá abajo del glúteo. Este músculo va desde mis isquiones hasta mi rodilla, hasta la parte lateral de mi rodilla. Entonces, la parte interna corresponde a dos músculos que son el semitendinoso y el semimembranoso. El semimembranoso le hace como una pequeña cunita al semitendinoso, ¿ok? Y en la parte externa tenemos a lo que llamamos bíceps femoral. ¿Por qué se llama bíceps femoral o bíceps? Porque tiene dos porciones, ¿ok? Una larga y una cortica. Todo esto hace a nuestros isquiotibiales. ¿Qué sucede? No sé por qué surgió la mala costumbre, tengo mis teorías, sin embargo, no sé por qué habrá surgido esa mala costumbre. Hay mucha gente, muchos entrenadores, muchos instructores que les encanta llamar a los isquiotibiales femoral. Dije, estira tus femorales o contrae tus femorales. Esto está mal, chicos, porque como se pudieron dar cuenta, el femoral o bíceps femoral solamente es esto. ¿Sí? Bíceps femoral solamente es esto. Entonces, si solo hiciéramos una contracción del bíceps femoral, la rodilla se fuese hacia afuera, ¿verdad? Realmente, cuando realizamos un movimiento que nos ponga en tensión o que nos ayude a flexionar la rodilla, hablamos de los isquiotibiales. El isquiotibial trabaja en conjunto, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Porque creo yo que tengo una pequeña teoría de por qué surgió esto, sin embargo, no sé por qué pasó. Hay gente que, bueno, no hay gente, realmente este tendón, el del femoral, es uno de los tendones más fuertes de los isquiotibiales. Entonces, bueno, supongo que la costumbre salió de que como es el tendón más fuerte, vamos a llamarlo femoral. Cuéntame, Carol. Hola, profe. Bueno, yo siempre escuché isquiotibiales, pero justamente Ok. hoy Ujú. escuché isquiosurales. ¿Eso queda por ahí también o cómo es? No Sí, entiendo. isquiosural también le suelen llamar, pero sí es una manera Pero, correcta de pero es decirlo, a ¿ok? lo Es mismo, correcto. son los Es lo mismos. mismo, exactamente. Vale, Es lo mismo vale, y esa forma sí es correcta. Decirle ok, isquiosural o isquiotibiales es lo adecuado, es lo correcto, sin embargo decir femoral no, no lo hagan. No lo perfecto. hagan, por favor. Buenísimo. Gracias. A la orden, mi amor. Ok. Entonces, ¿qué acción tiene el isquiotibial? Él prácticamente se va a encargar es de flexionar la rodilla. Él es protagonista flexionando la rodilla. Es su acción principal. Ahora bien, como es un músculo biarticular, tiene también una función en la cadera. ¿Qué quiere decir esto? Me voy a poner de pie para explicar esta parte rapidito. Cuando ustedes realizan una extensión de la cadera, ¿ok? Con la rodilla extendida, hay más palanca, o sea, hay más masa, más segmentos corporal que mover. Así que, por lo tanto, los isquiotibiales, cuando la rodilla está extendida, colaboran en la extensión de cadera. ¿Ok? Colaboran en la extensión de cadera. Sin embargo, cuando ustedes flexionan la rodilla y extienden la cadera, aquí no hay tanto potencial de acción para la extensión de la cadera. ¿Ok? Solamente el isquio está contraído porque está, obviamente, flexionando la rodilla, pero no tiene tanto potencial de acción en la cadera. ¿Entendieron esa parte? O la vuelvo a explicar. ¿Se entendió? Ok, perfecto. Ya saben, protagonista para la flexión de rodilla y viene siendo el sinergista o el mejor amigo de nuestra protagonista, el glúteo, para ayudar a la extensión de cadera si la rodilla está extendida. Si no está extendida la rodilla, no tiene potencial de acción en la cadera. ¿Ok? Esto nos lleva al siguiente músculo, que es el psoas ilíaco. Este también le dicen psoas del alma, o músculo del alma, perdón. ¿Por qué se dice psoas ilíaco? Porque este músculo va desde mi columna, ¿ok? Desde mis últimas vértebras torácicas y lumbares hacia mi cadera. ¿De qué se encarga este músculo? Este músculo es principal acción y principal protagonista en la flexión de cadera. Cada vez que ustedes flexionan la cadera,
está involucrado el psoas ilíaco, ¿ok? Siempre está involucrado el psoas ilíaco. Hay que tener cuidado con ciertas máquinas, más que todo máquinas de gimnasio. Hay máquinas de gimnasio que están estructuradas a manera de que se coloque el peso en los pies para tú hacer abdominales subiendo las piernas. Y si se fijan, hay que tener mucho cuidado porque precisamente estos músculos van anclados a la columna. Y lo que haces y lo que ocasionas de esa manera es meterle más tracción a tu columna lumbar y muchas veces vienen dolores de espalda por culpa de eso. Por eso les digo, máquinas de gimnasio que involucren el peso en tus piernas para hacer ese ejercicio. Si ustedes realizan posturas de yoga donde no haya peso de por medio, no hay nada de qué preocuparse porque nuestro cuerpo está diseñado para hacer ese movimiento, ¿sí? Pero solo se los dejo como un pequeño tip. Ahora nos vamos a, ajá, ¿saben qué también es importante del psoas? Ustedes han visto personas que realizan la postura de la pinza y que les cuesta mucho como el hecho de enderezar la espalda, que la dejan como muy arqueada. ¿Sí los han visto? Quizás muchos de ustedes les pase eso también, ¿sí? Sí. Estas personas muchas veces, no siempre, tienen un acortamiento del psoas ilíaco, ¿ok? El psoas está como muy contraído y no permite que la columna termine de erguirse, ¿sí? Entonces esto también es un tip del psoas ilíaco. Vámonos con la siguiente lámina. Profe, que otra va. cosa Dime, mi amor. sobre el psoas, estaba viendo un video la otra vez que decía que como él está conectado con la columna vertebral, Ujú. por eso es que había tensión emocional cuando estamos estresados. Toda la carga emocional llega a la cadera es precisamente por eso, por la conexión que existe entre el psoas y la cadera, ¿sí? Exacto, sí, se le dice músculo del alma también por eso y porque si ustedes se ponen a pensar, realmente de todo lo que hay en tu cuerpo, la cadera suele ser una de las articulaciones que más tiene limitado el movimiento. Obviamente porque no se pone en práctica y obviamente por como tú lo dices y daña, absorbe y desencadena mucha tensión en la zona al momento de estar anclada a la columna. Entonces sí, se le dice psoas ilíaco como músculo del alma por esa razón, ¿sí? Vámonos a la siguiente lámina rápidamente. Ok, músculos aductores. Si se fijan en la imagen, los músculos aductores se abren al igual que un abanico, ¿sí? Son varios y tenemos el aductor, el llamado grácil, el pectíneo, aductor largo, corto y mayor, ¿ok? Todos se abren en forma de abanico desde mi pubis hasta la parte interna de mi fémur. Son varios, pero básicamente de qué se encargan los aductores, su mismo nombre lo dice, de la aducción. Allí no hay más pérdida, ¿sí? Si nos vamos a la siguiente imagen, a mi siguiente músculo, este músculo se llama sartorio o músculo del sastre. Él va desde la parte externa de mi cadera, pasa por el frente y se inserta en la parte interna de mi rodilla. ¿Qué quiere decir esto? Se dice músculo del sastre porque literalmente tú te sientas apoyando tu pie en la rodilla que está posicionada en el piso y le dicen posición del sastre. El músculo principal que realiza ese movimiento es el músculo sartorio, ¿ok? Y él colabora un poquito y tienen un músculo sinergista para la flexión de cadera y la rotación de cadera también, ¿ok? También ayuda ligeramente en la abducción de cadera. No es principal, pero es sinergista. Es el que ayuda a nuestro músculo antagonista a realizar esa acción, ¿ok? Vámonos a la siguiente imagen. Aquí tienen la chuleta. La chuleta es básicamente esto. Glúteo mayor se encarga de extender y rotar la cadera. Glúteo medio, menor y tensor de la fascia lata se encarga de la abducción. Los isquiotibiales se encargan de extender cadera, recuerden que esta es la chuleta para la cadera. Y por último tenemos que el aductor mayor, semitendinoso y semimembranoso, que son parte de los isquiotibiales, son aductores de cadera también. ¿Ok? Esa es una chuleta. Ahí se los dejé a modo de hacer más práctico todo esto, ¿sí? Ahora bien, aquí volvemos con los isquiotibiales porque ya estamos hablando de los músculos que nos ayudan al movimiento de la rodilla. Vuelvo a repetir. En la cadera, los isquiotibiales ayudan a extender, pero en la rodilla, los isquiotibiales ayudan a flexionar la rodilla, ¿sí? Mientras que el cuádriceps es otro músculo nuevo que nos vimos anteriormente, se los voy a explicar. Se llama así
porque está dividido en 4 porciones, ¿ok? O 4 bastos. Está el recto anterior del cuádriceps, que es el que más fuerza tiene, que es el que está aquí en todo el medio. Está el vasto externo, vasto interno, y por abajo, que es el que está en esta pierna, tenemos un vasto intermedio o vasto profundo, ¿ok? Básicamente, el cuádriceps se encarga de extender la rodilla. Allí no hay de otra. Tenemos que en la rodilla solamente hay 2 movimientos, a diferencia que en la cadera tiene flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, abducción, aducción, o sea, la cadera tiene muchos más movimientos. La rodilla no, la rodilla solamente tiene flexión y extensión. De la flexión se encargan los isquiotibiales y de la extensión se encarga el cuádriceps. Listo. Allí no hay donde perderse. Por eso la chuleta la tienen arriba de esto, ¿sí? El cuádriceps, extensión de rodilla, isquiotibiales, flexores de rodilla. Ahora bien, ustedes me van a decir, la rodilla solamente tiene esos 2 movimientos. Y la verdad es que no, la rodilla también tiene un pequeño componente de rotación, pero ese componente de rotación nosotros no lo hacemos de forma activa. Es como más un movimiento que se encuentra en la rodilla para protegernos de las lesiones, ¿ok? Hay muchas personas que van caminando, dejan el pie pegado al piso y quieren dar un giro sobre esa pierna, ¿ok? Y eso puede ocasionar que la rodilla se lesione. Entonces la rodilla, de forma fisiológica, tiene un pequeño componente rotacional para evitar que nosotros nos lesionemos, ¿sí? Ok. Nos vamos ahora a la parte de nuestra pierna. Como les digo nuevamente, estos son músculos principales, chicos. Aquí no están todos los músculos, pero están los más importantes, los que ustedes necesitan. Entonces, fíjense, tenemos el tibial anterior. El tibial anterior va desde la parte externa de mi rodilla hasta la parte interna de mi pie o de mi tobillo, ¿ok? Básicamente, el tibial anterior se encarga de la flexión dorsal y la inversión de tobillo. ¿Qué es la flexión dorsal, chicos? Cuando la punta de los dedos está hacia abajo o hacia arriba. Respóndanme. Hacia arriba. Flexión dorsal es Hacia cuando los arriba. dedos están hacia arriba. Cuando están hacia arriba. Perfecto. Fíjense, hubieron muchos de ustedes que sacaron la tarea excelente, ¿verdad? No tengo ninguna queja, pero hubieron muchos que se confundieron y me pusieron flexión dorsal y era cuando el pie estaba en punta. No, es al contrario. La punta de los dedos hacia arriba es flexión dorsal, la punta de los dedos hacia abajo es flexión plantar. ¿Ok? Perfecto. Continuamos entonces. Encargada de la flexión dorsal de tobillo, el tibial anterior. ¿Sí? Y luego de esto tenemos los peroneos. Está el peroneo anterior, el peroneo corto, el peroneo largo. Al igual que los aductores, son varios, ¿ok? Pero básicamente tienen una misma función, que es la eversión del tobillo. Inversión de tobillo es cuando caminas con los piecitos hacia adentro, ¿ok? Eversión de tobillo es cuando apoyas el borde del meñique, la parte de afuera. Ellos se encargan de la eversión del tobillo, ¿sí? Aquí dice abducción y rotación interna de pie también. Son más sinergistas, pero también se encargan de eso, ¿ok? Luego tenemos el tibial posterior. El tibial posterior no es lo que Profe. nosotros conocemos. Ajá. Profe, ese movimiento de eversión del tobillo es, o Ujú. sea, el otro cómo se llama? Eversión y, Inversión. ajá, esos son supino y prono también. Exacto. Inversión viene siendo supino y eversión viene siendo prono. También se le conoce así. Muy buena la pregunta, Nay. Ok, perfecto. Ahora vamos con tibial posterior. El tibial posterior se encuentra por abajo de lo que ustedes conocen como batata, que no se llama batata. A partir de esta clase está prohibido decirle batata a eso, ¿ok? El tibial posterior, como les digo, se encuentra a un nivel más profundo y él ayuda a la flexión plantar de tobillo. También ayuda un poco a la inversión. ¿Qué quiere decir esto? Ayuda a la supinación del tobillo y ayuda a que nos pongamos en puntas de pie. Esto nos lleva ay, ¿por qué lo quité? Bueno, a nuestra siguiente imagen. Este es el músculo que ustedes conocen como batata, que como les digo, no se llama batata. Se llaman gemelos o gastronemios. Solo tienen esos 2 nombres. De allí no hay más, ¿ok? Entonces, fíjense, los gemelos se encargan de la flexión plantar del tobillo, es decir, de ponernos en puntas de pie. Estos gemelos, ¿verdad? Terminan en algo que nosotros conocemos como tendón de... ¿Tendón de qué? Aquiles. Aquiles. Exactamente.
Muy bien, el tendón de Aquiles, ¿ok? Básicamente, mis gemelos se anclan al tendón de Aquiles y aquí no termina. Ellos hacen una conexión, ¿verdad? En la planta de mi pie con un tejido que nosotros conocemos como fascitis. ¿Alguno lo ha escuchado? ¿Fascia? ¿Fascia qué? Fascia plantar. Fascia plantar, exactamente. Entonces el músculo como tal no termina ahí, sino que él se une o tiene un tejido conectivo que lo conecta con el tejido que va en la planta del pie, ¿ok? El tejido llamado fascia. La fascia es un tejido conectivo, ¿sí? Entonces, gemelos y fascia plantar van de la manito, ¿ok? ¿De qué se encargan? Ya va un momentico la chuleta, ajá. Piernas y tobillo. El tibial anterior y peroneos, tibial posterior y gemelos se encargan básicamente del movimiento del tobillo y obviamente de los dedos. Obviamente hay muchos más músculos por ahí abajo, pero con que ustedes se sepan esto, para mí es más que suficiente, ¿sí? Estos son los principales con los que ustedes van a trabajar. Esto nos lleva a mi siguiente lámina, ¿ok? Que son los músculos de la espalda. Estos son los más pedidos por ustedes normalmente. Fíjense acá. Tenemos el músculo del trapecio. El trapecio es el músculo del estrés, porque todo el mundo siempre dice, ay, estoy estresado, me duele aquí, ¿ok? Entonces, el trapecio es un músculo bastante grande que se divide en tres porciones, la superior, la media, el inferior. Y dependiendo de qué porción nos queramos referir, realiza una acción distinta. Las fibras superiores se encargan de extender el cuello y elevar los hombros, es decir, estas. Se encargan de extender el cuello, miren hasta dónde van, y elevar los hombros, porque va hacia mis hombros, ¿ok? Mientras que las fibras medias y las fibras inferiores se encargan es de la retracción escapular, es decir, llevar mis escápulas hacia atrás, ¿ok? Luego de esto tenemos el dorsal ancho. El dorsal ancho es un músculo gigante que va hacia la parte baja de mi columna, pero que se inserta hacia mi brazo. Él tiene potencial de acción en el brazo. Ustedes han visto los nadadores que la espalda como que la tienen muy a modo barquilla o una espalda amplia. Es porque de tanta abrazada que tienen que dar ellos, ese músculo está muy trabajado. ¿Ok? Está muy trabajado. Ahora fíjense una cosa. Si se dan cuenta aquí, ahorita que nos estamos metiendo con músculos de la espalda, estamos hablando de músculos bilaterales. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una porción derecha y una porción izquierda, ¿ok? Si los músculos de la espalda se contraen bilateralmente, van a ocasionar una extensión de la columna, ¿ok? Pero si se contraen unilateralmente, nos referimos a que esa persona muy probablemente está haciendo o una inclinación o una rotación o torsión de columna, ¿sí? Cuando se contrae solo de un ladito es porque me está haciendo o una inclinación o una rotación y torsión de columna, ¿sí? Ya saben eso. Cuando es unilateral, rotación o torsión. Cuando es bilateral es porque probablemente la persona esté haciendo una extensión. Ahora, aquí tenemos otro músculo súper importante para la retracción escapular, que es el romboides. Tenemos el romboides menor y tenemos el romboides mayor. Si ustedes se fijan, van desde la parte interna o el borde interno de mi escápula hacia las vértebras de mi columna, ¿ok? Su campo de inserción es bastante pequeño, pero básicamente se encarga de eso, de la retracción escapular. Vamos a la siguiente. Ok. Aquí tenemos los músculos más superficiales de la espalda. Este que tenemos aquí, Disculpe, ¿ah? volviendo a la lámina anterior, Ok. ¿este romboide está por encima del trapecio o por debajo del trapecio? Por abajo del trapecio, mi amor. El trapecio es el más superficial y todos los que vamos a mencionar a continuación se encuentran abajo, capita tras capa. ¿Ok? Bien, gracias. Perfecto. Vamos con este entonces. Este músculo que tenemos aquí se llama elevador del escápulo, ¿ok? Y su nombre dice prácticamente su acción, ¿ok? ¿Se encarga de qué? De elevar la escápula. Si ustedes se fijan, va desde el ángulo superior de mi escápula hacia mis vértebras cervicales. Así que básicamente esa va a ser la acción de este músculo, ¿ok? De aquí no hay pérdida, no hay para dónde agarrar. Luego de esto tenemos el músculo el serrato posterior, superior e inferior, ¿sí? Como estos músculos van directamente anclados hacia mis costillas,
son músculos que tienen potencial de acción cuando nosotros cumplimos la función de la respiración, ¿ok? El serrato superior, el posterior, ¿verdad? También se encarga de los movimientos de retracción escapular o cualquier movimiento que tenga que ver con el movimiento de las escápulas, ¿ok? Fíjense aquí. Estos ya vienen siendo, siguen perteneciendo a los músculos superficiales. Tenemos el esplenio de la cabeza, que tiene como un campo mucho más pequeño, va desde la columna hasta mi cráneo, y se encarga básicamente de la extensión si se contrae bilateralmente, y si se contrae unilateralmente se encarga ¿de qué? ¿Qué dijimos ahorita? Derrotar. Rotación Derrotar del cuerpo. o inclinar, exactamente. Muy bien, perfecto. Tenemos el esplenio del cuello, que básicamente tienen la misma acción. El esplenio de la cabeza va por encima del esplenio del cuello, pero ambos tienen la misma acción. Vamos con el siguiente. Estos ya son músculos chiquiticos, chiquiticos, chiquiticos que se encuentran en la parte de mi columna, ¿ok? Que no es necesario que se lo aprendan como a tanta profundidad, pero sí son necesarios que ustedes sepan que están allí, ¿ok? Estos son los músculos que nosotros conocemos como paravertebrales. ¿Por qué se conocen como músculos paravertebrales? Porque ayudan a mantener erguida mi columna, ¿ok? Igual que cuando ustedes realizan extensiones de columna, es porque estos músculos se están colocando en máximo potencial de acción, ¿ok? Tenemos el espinoso, que es el que está en morado, el longísimo, que es el que está en azul, y el iliocostal, que es el que está en rojo. Y estos se podrán imaginar que están por abajo de esos, y son mucho más profundos. Y como les digo, para mí no es necesario que se los aprendan de memoria, pero sí que sepan que están ahí esos músculos, ¿ok? Entonces, si se fijan, los rotadores, semiespinosos, elevadores de las costillas, multífidos, interespinosos, todos estos músculos van a hacer la conexión microscópica, perdón, de vértebra a vértebra, ¿ok? Hacen como una conexión chiquita para que una vértebra rote sobre la otra, para que se incline sobre la otra y para que flexione sobre la otra. Pero todo esto es a nivel microscópico. Ya va. Todo esto es a nivel microscópico, ¿sí? Entonces, como les digo, son los más profundos. Para mí es importante que no necesariamente que se los aprendan, pero sí que sepan que están allí. ¿Ok? Nos vamos al siguiente. Aquí tenemos los músculos de la parte anterior de mi tórax. ¿Ok? Y básicamente, aquí es importante el pectoral mayor, que aquí aparece cortado. Déjenme agarrar el lapicero. Aquí está cortado. ¿Sí? Es este pedacito aquí que lo cortaron. Pero él recubre todo esto. Él va desde el esternón. ¿Ok? Recubre toda esta parte y pasa pegadito, pegadito a mi clavícula, ¿ok? Para terminar en mi hombro. Y sus fibras son de esta manera. Entonces, el pectoral mayor básicamente se encarga de los movimientos de aducción del hombro. Cualquier movimiento que tenga de por medio la aducción de hombro, allí tiene potencial el pectoral mayor, ¿ok? También influye en la estabilidad del hombro. Ejemplo, perro boca abajo, perro boca arriba, chaturanga. Todos estos son ejercicios o posturas donde el pectoral está contraído. ¿Por qué? Porque para hacer ese movimiento hay de por medio una aducción del hombro, ¿sí? Entonces, ya saben que el pectoral está en todas esas posturas. Tenemos también un pectoral menor que se encuentra por debajo del mayor, ¿sí? Y básicamente está insertado en 3 costillas y va hacia mi hombro. Tiene la misma acción que el pectoral mayor, solo es que es un músculo obviamente más profundo, pero se encarga de lo mismo. ¿Okay? ¿Qué otro músculo tenemos por acá? Tenemos el recto anterior del abdomen o recto abdominal, los llamados chocolaticos. Todos tenemos chocolaticos, ¿ok? Solo es que en algunos están recubiertos por una capa de grasa más grande que en otros. Ambas porciones de mi recto anterior del abdomen se encuentran unidas por esto que viene siendo la línea del albo. ¿Okay? Hay personas que tienen esta línea del albo un poquito desviadas para un lado o para el otro. Y normalmente cuando pasa esto es porque hay una hernia umbilical, una hernia umbilical de por medio. Igual este recto del abdomen
Es flexible en esta línea del alba porque cuando las mujeres quedan en embarazo, estos rectos abdominales se separan, ¿ok? Crecen un poquito. Entonces, bueno, es un músculo con bastante flexibilidad en esa zona. Si se fijan, él va desde las últimas costillas verdaderas hacia la parte de mi pubis, ¿ok? ¿Y de qué se encarga ese músculo? De flexión de tronco, ¿ok? Cualquier postura que involucre una flexión de tronco está actuando allí el recto anterior de mi abdomen, ¿ok? Luego de esto hay muchos otros músculos, obviamente, en el abdomen. Están los oblicuos, ¿ok? Oblicuo interno, el transverso del abdomen, que es nuestra faja natural. Está el oblicuo externo, ¿ok? Y creo que ya, esos vienen siendo todos los del abdomen, ¿ok? Todos estos se encargan de la flexión de tronco, obviamente, ¿ok? A nivel muy macro. Nos vamos a nuestra siguiente lámina. Ok. Músculos del manguito rotador. Estos sí son importantes, estos sí son necesarios que los sepan, porque normalmente hay muchas personas que vienen a la práctica de yoga y te dicen, ay, es que yo tengo problemas con el manguito rotador y se tocan aquí adelante. Y el manguito rotador no queda para nada aquí adelante. El manguito rotador queda en la parte posterior del cuerpo, ¿ok? En la parte posterior del hombro. Entonces, fíjense, él está compuesto por 4 músculos principales. Arriba de nuestra espina de la escápula tenemos al supraespinoso. Por abajo tenemos al infraespinoso, que viene siendo todo este. Aquí tenemos uno chirriquitico que se llama redondo menor, ¿sí? Y por debajo de la escápula, pegadito, pegadito a nuestras costillas, tenemos otro músculo que se llama subescapular, ¿ok? Que es este que está aquí. Como les digo, ese está por abajo de la escápula, metido por debajito. Todos estos músculos básicamente se encargan de la rotación del hombro y también se encargan de darle estabilidad al hombro. Es decir, cualquier postura de yoga que involucre el apoyo de los miembros superiores en el piso tiene activo el manguito rotador. Por eso es que el manguito rotador es tan conocido y es tan destacado en la anatomía porque, lamentándolo mucho, si tú no tienes un manguito rotador fuerte, no tienes estabilidad de hombro. ¿Ok? Él te sirve más que para la rotación, te sirve para dar estabilidad, ¿sí? Aquí tenemos el resto de los músculos que están en los miembros superiores. El primero que tenemos aquí viene siendo el deltoides, ¿ok? El deltoides es este, que es la manguita natural de mi hombro, ¿ok? Y él se divide en fibras posteriores, en fibras medias y en fibras anteriores, ¿ok? Las fibras anteriores, cada fibra tiene una función distinta, ¿ok? Las fibras anteriores se encargan de la flexión de hombro. Flexión de hombro. Las fibras medias se encargan de la aducción de hombro. Y las fibras posteriores se encargan de la extensión de hombro, ¿ok? Cada fibra tiene una función distinta. Vuelvo a repetir, las anteriores flexionan el hombro hacia adelante. Las medias hacen la abducción del hombro hacia el lado. Y las posteriores me realizan la extensión de hombro, ¿ok? Cada parte de mi deltoides tiene una función distinta según las fibras. Eso sí es importante que se lo sepan, ¿ok? Vamos con el siguiente. Luego de esto viene mi bíceps, el famosísimo bíceps, que es conocido como bíceps porque tiene 2 porciones, ¿ok? Una pequeña y una larga. Luego de esto tenemos el tríceps, que como su nombre lo dice, tiene 3 porciones, ¿ok? Se encuentra en la parte de atrás de mi cuerpito, y de mi brazo, perdón. Y por último, en el antebrazo tenemos músculos en la parte anterior, se encargan de flexionar la muñeca y los dedos, ¿ok? Los músculos de la parte anterior de mi antebrazo flexionan mi muñeca y flexionan los dedos. Y los músculos de la parte posterior de mi antebrazo extienden mi muñeca y extienden los dedos. ¿Por qué no caemos tanto en los músculos del antebrazo al igual que los de la pierna? Vuelvo a repetir porque son demasiados. Habría que hacer otra clase solamente y únicamente para los músculos de antebrazo y músculos de la pierna. Son muchísimos. Entonces, les dejo como tip eso. En la parte anterior, músculos flexores de muñeca y dedos. Y en la parte posterior, músculos extensores de muñeca y dedos. Más nada.
Hasta aquí llego. Qué rápido. Ok. Fíjense ahora, vamos a poner en práctica estos músculos que tenemos acá. Ah, no, mentira, les iba a mostrar una presentación donde se detallan mucho más los músculos ya les voy a decir, del abdomen. Un momentico para yo buscarles la presentación y se las tengo aquí. Un momentico. Ajá, ya la conseguí. Les voy a compartir esta presentación. Aquí está. Fíjense, aquí se detallan mucho más los músculos del abdomen y de la espalda en la parte baja, porque en la imagen que yo les puse en la primera presentación quizás no están tan detalladas. Por eso se los dejo aquí a modo de que ustedes lo puedan quizás ver a más profundidad. Fíjense acá, este es el oblicuo externo, obviamente es el más externo en todas estas capas de músculo, y él nos ayuda a flexionar nuestro tronco, flexionar nuestro abdomen. El recto abdominal, es decir, mis chocolaticos, que también ayudan a la flexión de tronco o de columna vertebral. Por aquí, en color clarito, en color azul clarito, no sé si se nota, déjenme marcarlo aquí. Este de acá. Ay, ¿qué le pasó? Ya. Este de aquí viene siendo mi oblicuo interno. Este es el oblicuo externo, este es el oblicuo interno. ¿Ok? Y este se encarga, cuando ustedes no han escuchado a esas personas que dicen, ay, vamos a trabajar los abdominales oblicuos, y lo que hacen son como flexiones con rotación, flexiones de tronco con rotación, o abdominales que vienen como rotando un poquito. Es porque de esa manera se pone como con más intensidad los oblicuos internos. ¿Ok? Pero recuerden que hay oblicuos externos, oblicuos internos. Luego de esto tenemos el transverso del abdomen. El transverso del abdomen básicamente es un músculo muy poco trabajado, pero se encarga de darle estabilidad a la columna lumbar, se encarga de la expiración porque nos ayuda a deprimir las costillas, participa en la expulsión de gases, en la tos, en los estornudos, en la micción y defecación. Es decir, tiene muchísimas funciones que son poco trabajadas porque realmente solo lo trabajas con ejercicios de respiración y ejercicios posturales. Ejemplo, los ejercicios abdominales hipopresivos, ¿ok? Es una de las pocas disciplinas donde trabaja este músculo transverso del abdomen, pero es importante, porque muchas personas que sufren de dolores de espalda y demás necesitan estabilidad en este músculo y no se dan cuenta que la necesitan y no la vas a realizar hasta que tengas ejercicios posturales y de respiración, ¿ok? Ahora bien, aquí tenemos el psoas, que ya lo habíamos visto. Está aquí, pegadito a mi columna. Y todo este tendón que queda por acá viene siendo el recorrido de mi psoas. ¿Sí lo vemos? ¿Sí? Perfecto. ¿De qué se encarga el sí. psoas? Flexión de cadera. Flexión de Flexión de cadera, cadera. flexión de cadera. Exactamente. Perfecto. Hubo otra cosa que no les comenté, chicos. Esto sí es importantísimo. Fíjense, el psoas es principal flexor de cadera, pero el cuádriceps también ayuda a flexionar la cadera si la rodilla es. Es decir, déjenme dejar un poquito. Si yo hago esto con mi rodilla extendida, allí el cuádriceps está colaborando o siendo sinergista de mis psoas. Mientras que si solo hago esto con mi rodilla flexionada, allí solo está actuando el psoas. ¿Sí? Al igual que en los isquiotibiales. Mientras haya más palanca, mientras haya más peso o segmento corporal que mover, el músculo principal va a necesitar la ayuda de un sinergista. Cuando no es así, solamente trabaja el músculo principal y listo. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Ok, Sí, sí. perfecto. Buenísimo. Entonces, un momentico. Okay. Aquí abajo tenemos los músculos iliocostales. El iliocostal se llama así porque va desde los iliones, que es este huesito que ya vimos en la clase pasada, y mis últimas costillas. Este músculo básicamente se encarga de extender la columna también. Se encuentra en la parte posterior y se encarga de extender mi columna. ¿Sí? Voy con la siguiente.
Ya, y se trancó. Ok, estos son los últimos músculos que nos quedan aquí. Fíjense, el cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar es un músculo muy chiquito y muy gordito. Él es casi del grueso de mi puño, prácticamente, ¿ok? Y él se encuentra desde mis iliones, él abarca todo esto, ¿sí? Hasta mis costillas. Vuelvo a repetir, es un músculo muy pequeño. Ustedes se acuerdan que en la clase de sistema óseo estábamos hablando de que la columna tiene curvas, que tiene cifosis, lordosis y cifosis otra vez, ¿sí? Bueno, el cuadrado lumbar se encuentra justo en la parte de la lordosis lumbar, ¿ok? Justo en este pedacito. Y como nosotros tenemos que mantenernos de pie todo el día y fisiológicamente deberíamos tener esa curvatura, ¿ok? El cuadrado lumbar siempre está contraído, siempre está acortado, ¿sí? Las únicas posturas que someten a estiramiento el cuadrado lumbar son las posturas que tienden a flexionar el tronco. La postura de la pinza, por ejemplo, perro boca abajo. Esa postura realmente no te estira el cuadrado lumbar. Si nos ponemos a analizar esa postura, nosotros tenemos un estiramiento de las piernas, pero el intento con esta postura es que los músculos de nuestra columna hagan una ligera extensión. ¿Por qué una ligera extensión? Para mantener la espalda derechita, ¿sí? Planita, ¿sí o no? ¿Sí lo ven o no? Y ¿Sí? lo que sí, sí. no entiendo mucho es la posición en la imagen. ¿Cuál es la posición de la persona? ¿Está de lado? ¿Está de Ah, espalda? ok. Esa persona está de pie, en teoría. Esto era la curvatura. Lordos, cifosis, lordosis y lordosis otra vez. ¿Sí? No, pero en la imagen que está allí Ok. en tu Está de espalda. presentación, la Está de persona está espalda. de espalda. Ok, Ujú, chévere, gracias. exactamente. ¿Sí? De todas formas, ahorita les voy a dar un ejemplo con las posturas, ¿sí? Porque el cuadrado lumbar es importante. A veces, muchas veces, perdón, es el culpable de muchos de los dolores de espalda y no sabemos cómo trabajarlos. Entonces, ahorita les voy a dar un ejemplo con posturas de yoga para que ustedes lo puedan ver. Fíjense acá. Aquí tenemos el serrato mayor. El serrato mayor va prácticamente de mi columna a mis costillas y tiene una función principal en la respiración. Realmente de allí en adelante no hay mucho más que destacar acerca del serrato, ¿sí? Y por otro lado tenemos los multífidos que forman, estos sí estaban en la otra imagen de la columna que les mostré, ¿sí se acuerdan? Y básicamente los multífidos lo que hacen es mantener erguida la columna. Eso sería todo. Les voy a dar el ejemplo de las posturas de yoga a continuación. Déjenme buscarlas por aquí para que ustedes lo tengan y que me puedan entender. Eh, tu, tu, tu. Ajá. Ya va, aquí. Ajá. Ya se los voy a compartir para que podamos ver lo mismo ambos. Ah, aquí está. ¿Ven la imagen? Sí. Sí, sí se ve. Sí, 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 ve. Perfecto. Fíjense esto. Si ustedes ven esta postura, ¿verdad? Aquí tenemos un pequeño corte de miembro superior y miembro inferior. En esta postura nosotros estamos sometiendo a tensión la cadena posterior de mis piernas, es decir, isquiotibiales, gemelos, tibial posterior, etcétera, 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 todos los músculos que están en la parte posterior, ¿sí? Y en esta parte, si vemos la imagen de la chica, ella tiene la espalda curviada, ¿sí? Redondeada. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta imagen, en la parte superior de mi cuerpo, es decir, de la cadera para arriba, todos los músculos que están en la parte posterior de mi espalda se están estirando, ¿ok? Aquí se está elongando todo. Diferente, chicos, muy, muy, muy diferente a cuando vemos la postura de la siguiente manera. Y ya va. Aquí, ¿sí? Aquí sucede lo contrario. ¿Por qué sucede lo contrario? Porque aquí tenemos un corte, ¿verdad? Que igualito nos dividen miembro superior y miembro inferior. ¿Qué sucede en esta imagen? Aquí estoy colocando en tensión o en estiramiento la cadena posterior de mi cuerpo. Vuelvo a repetir.
los isquiotibiales, gemelos, tibial posterior, etcétera, ¿sí? Y en la parte superior, ¿qué es lo que está pasando aquí a diferencia de la otra imagen? Estamos realizando o trayendo una pequeña extensión a mi columna, ¿ok? Para que la columna baje de forma recta, de forma erguida, para que el pliegue realmente esté en mi cadera. ¿Qué sucede aquí? Aquí los músculos de la columna no están relajados. Aquí los músculos de la columna están contraídos para lograr esa postura. ¿Ustedes creen que realizando esta postura se estira el cuadrado lumbar, que es un músculo chiquitico y de poca inserción? No, allí no se está estirando, ¿sí? Entonces, el cuadrado lumbar, que como les digo, es uno de los músculos mayormente, culpables de los dolores de columna, solo se pone en extensión cuando realizamos posturas de flexión de tronco, pero con la espalda curviada, ¿sí? Si no, realmente no tiene mucha acción aquí. Miren esta. Ahí creo que se ve Casualmente perfecto. hicimos esas dos posturas y hablamos de eso mismo con la profe de movilidad hoy. Exactamente, exactamente. Eso es importante, importantísimo. ¿Sí? Profesora, la Ajá. carita sí activaría ese músculo. En la primera se está activando el cuadrado lumbar, exactamente. En la segunda no, en la segunda está relajando la musculatura de la columna. ¿Ok? Profe, otra asana sería el arado, que extiende ese músculo. Ajá, esa puede ser otra, exactamente. Fíjense aquí, ya les voy a mostrar para ponerles más ejemplos. Ahí ya va, que los dejo ustedes atravesados en todo el centro de la pantalla. A ver, aquí. Mm. Ok, Ajá, miren, esta parte también es importante. Gato vaca. Este músculo, esta postura creo que la han trabajado ya en varias oportunidades. Aquí sucede lo mismo. Mientras la columna esté curviada, los músculos de la espalda están sometidos a una ligera elongación, a una ligera extensión. ¿Qué músculo sí se contrae aquí? Porque es importante cuando realizamos este tipo de postura. Aquí, si se fijan, el glúteo sí está contraído, ¿sí? A pesar de que el glúteo es un principal extensor de columna, en esta postura está contraído. ¿Ok? Para que nosotros llevemos ese arco en la columna, el músculo se tiene que contraer. Lo diferente en este caso, aquí el músculo del glúteo, igualito yo podría decir que sigue bastante, aquí está elongado, ¿ok? Pero los músculos de la espalda, ¿qué pasa? Están contraídos, están en su máxima contracción. Fíjense acá, vamos a poner, ya, ay, que no, yo no soy rápida con esto, ténganme paciencia. Ok. A ver, fíjense en la siguiente postura. Aquí. Esto es a lo que me refiero. Cuando nosotros realizamos arcos de columna, arcos de espalda, el glúteo por lo general tiene que contraerse, ¿sí? Cuando hacemos el perro que mira boca arriba, el glúteo tiene que contraerse allí. En esta postura, ¿cómo se llama esta postura? Utrasana. Ustrasana. Profe, ¿se muestra la misma lámina? Sí, está la misma imagen de antes. Ah, ¿en serio? Ya va, déjenme ver. Sí, ya Ah, cambió. ya va, ya va, ya va, ya va. Pero se está compartiendo ahí. Ustrasana es Ustrasana es la del camello. Ajá, la del camello. Ya, esa es la que les estaba mostrando aquí. Aquí, ya pueden ver. Está cargando. Sí, ahora sí. Ahora sí, Camello. perfecto. Ahora sí. Todas las posturas que me involucren la extensión de columna van a llevar de por medio, por lo general, una contracción también del glúteo mayor, ¿ok? Del glúteo mayor. Y obviamente todos los músculos que vimos en la parte de mi espalda, ¿ok? El dorsal, el cuadrado lumbar, el iliocostal, todos los músculos que mencionamos en esta clase, ¿sí? ¿Qué sucede aquí en mi cuello? Recuerdan que estábamos hablando que el trapecio va desde el cuello hasta la parte media de mi espalda. ¿Recuerdan? ¿Qué sucede en esta imagen? Aquí podemos decir que las fibras medias y las fibras inferiores están contraídas, porque aquí hay una retracción escapular obligatoria. Pero como la chica tiene una ligera flexión de cuello, ¿verdad? Las fibras superiores están contraídas o están elongadas. Las superiores del cuello. Ajá.
Yo diría que están contraídas. ¿Segura? Es que cuando ellas se No. contraen, el Elongar. cuello se debería extender, Ah, no. ¿sí? Elongar, ¿no? Entonces allí están Elongada. elongadas las fibras Claro, superiores. sí, sí. Exactamente. ¿Vieron? Chévere. Me encanta que empiecen a analizar. Ahora bien, chicos, escúchenme. ¿Alguien preguntó algo? Tiene elongado todo el ¿No? cuerpo. Exactamente, o sea, se dice tiene un arco de espalda, es decir, una extensión. Realmente todos los músculos de la espalda están contraídos, ¿ok? Los músculos de espalda para lograr un arco están contraídos. Y ya vemos allí todos los músculos que van de por medio, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa, muchachos, con las rotaciones? Vamos a poner aquí. Si se vuelve a pausar lo que les estoy compartiendo, ustedes me avisan. Fíjense acá. Sí se ve. Aquí. Ujú. Tenemos que este lado de mi columna está contraído y que este ladito de mi columna está elongado. ¿Sí lo pueden ver? Lo que estamos hablando es que cuando es bilateral llevamos Sí. extensiones de columna y cuando es unilateral hacemos torsiones. Sí. ¿Sí? Perfecto. Lo mismo sucede en esta imagen. Voy a borrar aquí para que puedan ver. Aquí. Fíjense acá. ¿Cuál lado de mi columna está contraído? ¿El derecho o el izquierdo? Izquierdo. Exactamente. No. Este es el izquierdo, este es el derecho, ¿ok? El izquierdo está contraído, mira cómo se jala para atrás. Y el derecho es el que está elongado, porque miran cómo busca el anclaje en el pie. ¿Sí lo vemos? ¿Se nota? ¿Se entiende? Sí. Ok, perfecto. Excelente. Eso es como que, como la torsión de triconásana o algo así. Ajá, exacto. Vale. Entonces, de esa manera trabajan los músculos de mi espalda específicamente, ¿ok? Cuando, a ver qué otro les puedo poner aquí. Ajá, vamos a buscar esta postura aquí. Aquí la chica está con ligas, obviamente no viene siendo, ay no, vamos a buscarla de esta manera. Las posturas de guerrero, 1, 2 y 3 son importantes para que ustedes vean cómo trabajan las piernas, fíjense. En guerrero 1, ¿verdad? La pierna que está extendida tiene como motor principal para la extensión de cadera el glúteo, ¿sí? Ese es el principal. Pero como la rodilla está extendida, le está ayudando el isquiotibial, ¿sí? Mientras que la rodilla que está flexionada tiene acción del psoas, ¿ok? ¿Por qué tiene acción del cuádriceps? A pesar de que la rodilla no está extendida, porque prácticamente es el cuádriceps el que está sujetando toda la postura, ¿sí? El hecho de que sea agonista y antagonista también influye en la fuerza de gravedad. Como el cuádriceps en este caso está evitando que nuestra postura no se colapse, el cuádriceps tiene aquí acción agonista también en el movimiento, ¿sí? Entonces, esto pasa en Guerrero 1. ¿Qué sucede en Guerrero 2? Aquí ya estamos haciendo una abducción con ambas caderas, no una flexión y extensión, sino que estamos haciendo una abducción. Así que, por lo tanto, aquí participa el tensor de la fascia lata, participa el sartorio, participa el glúteo, porque el glúteo también hace abducción. En la otra pierna participa el cuádriceps, por supuesto que sí, pero también participa el glúteo. ¿Y qué otra cosa? Y los isquiotibiales cumplen una función antagonista también, ¿ok? ¿Por qué les doy este ejemplo? Vamos a ver, Guerrero 3, aquí. Aquí cambia la cosa nuevamente, ¿ok? Porque tenemos una pierna que está flexionada y tenemos una pierna que está extendida. En la extendida, el principal que está trabajando es el glúteo, ¿ok? Y los isquiotibiales están ayudando al glúteo a que se extienda. Mientras que en la que está flexionada, ¿verdad? Está trabajando mi psoas, pero también está trabajando mi cuádriceps, que realiza la flexión de cadera, ¿ok? Esto sin contar que estamos haciendo una extensión de columna y todos los músculos extensores de columna o de la espalda están contraídos, ¿ok? Entonces, ¿por qué les doy este ejemplo, chicos? Porque en eso consiste mi tarea, ¿sí?
mi siguiente tarea, mi siguiente asignación. Ya ustedes enviaron 2 asanas, ¿verdad? A las cuales ustedes les evaluaron el plano, el eje y evaluaron el movimiento. ¿Sí o no? Sí. Ok, Sí. perfecto. Ahora, ¿en qué consiste la tarea? Ustedes van a agarrar las mismas 2 asanas que ya eligieron, no podemos cambiar, tienen que ser las mismas, y lo que vamos a hacer es empezar a desglosar. Ejemplo, ¿qué está haciendo mi hombro? Mi hombro está haciendo una flexión y una rotación. Entonces ustedes van a poner el músculo que realiza la flexión de hombro viene siendo el deltoides, por dar un ejemplo, ¿ok? Y los que realizan la rotación vienen siendo los músculos del manguito rotador, que son ta, 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 ta y ta, 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 ¿ok? Mi columna está extendida o flexionada. Ah, bueno, está flexionada. Ok, ya sé que los músculos que flexionan mi columna vienen siendo el recto anterior, los oblicuos, el transverso, taca, 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 taca. ¿Ok? Mi postura lleva una extensión de columna. Ok, ¿cuáles músculos son los que están en mi espalda? ¿Cuáles músculos son los que me hacen la extensión? ¿Ok? Patatí, patatí, patatá son los que me hacen la extensión. Si mi postura involucraba alguna rotación o torsión de columna, tengo que decir patatí, patatí, patatá, me ayudan a la torsión de columna por el lado derecho y se elongan en el lado izquierdo, por dar el ejemplo. ¿Sí? Voy con miembros inferiores. Tengo que analizar, vuelvo a repetir, chicos, que muchos de ustedes les pasó lo mismo. Eso me quiere decir a mí que no es que no sepan hacer la tarea, porque muchísimos salieron bien, la gran mayoría sale bien, sino que no me siguen instrucciones, ¿ok? La instrucción, ¿cuál era? Analizar articulación por articulación. Y muchos de ustedes me pusieron los brazos en abducción. Ustedes no se acuerdan que dijimos que brazo no es el que da el movimiento, sino que es el hombro, el codo y la muñeca. ¿Sí dije eso o no? Sí lo dijimos, ¿verdad? Entonces, si yo digo el brazo está en abducción, no estoy expresándome de una manera técnica ni de una manera adecuada. Y mucho menos voy a poder desglosar el movimiento. ¿Ok? Por eso vuelvo a repetir. A la gran mayoría ya se le enviaron las correcciones. Realicen sus correcciones primero y en base a tener un análisis del movimiento adecuado, empiezo a desglosar cuáles músculos están trabajando. ¿Ok? A ver, aquí dice, ¿quién fue? Dice, músculos agonistas, antagonistas y sinergistas que participan en la sana. Si lo quieren agregar, chévere. Pero para mí, principalmente, es que me mencionen los agonistas. Ustedes me dicen cuáles son los músculos agonistas de la postura y yo soy feliz. ¿Ok? Si me quieren agregar el antagonista, el sinergista y ta, 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 ok, buenísimo, maravilloso. Pero por mí, me tienen que colocar es el agonista. ¿Ok? En la pierna, que es quién me hace la flexión de cadera, quién me hace la aducción. Ah, bueno, patatí y patatá, ustedes van desglosando todo eso. Es la misma tarea y ya la tienen en un 80% realizada si ya me colocaron cuál era el movimiento que tenía el asana que ustedes eligieron. ¿Qué es lo que falta? Colocar los músculos que participan allí. Ahora bien, yo siempre les recomiendo, al igual que con la primera asignación, que me analicen chicos, la postura. ¿Cómo la analizo? Haciéndola yo mismo, percatándome, ay, mire, es que yo aquí siento la tensión en tal músculo y siento que se está estirando tal músculo, ¿ok? Haciéndolo yo mismo, yo puedo ir desglosando cómo va a ser mi tarea, ¿ok? Tenemos hasta la semana que viene para enviar la tarea, ¿ok? Esta segunda asignación, que ya es la última. Esto ya es lo último que ustedes van a realizar. Así que no se preocupen que ya no va a seguir como que ¿cómo se dice? La tortura de anatomía. No, no. Es una tarea sencilla, como les digo, ya la tienen la gran mayoría realizada. Simplemente desglosar qué músculos agonistas me están realizando la postura. ¿Sí? Viene siendo Hasta la el última domingo de la de la semana semana que que viene. viene. Ok. Ujú, sí. Hasta el domingo de la semana que viene. ¿Ok? ¿Qué otra cosita les iba a comentar? Bueno, ya terminando esta parte de la musculatura Profe, o otra sistema. pregunta. Cuéntame, mi amor. El formato igual, o sea, video, o sea, libre. El formato es Ok. igualito, libre. Si usted ya hizo una foto y quiere hacer un video, buenísimo, no tengo problema. Ustedes son libres de cómo quieran mandar la tarea. Si la quieren mandar en Word, si la quieren mandar por foto, si quieren mandar un video, todo eso es libre. Libre para que ustedes lo realicen. Lo importante es que se entienda que yo lo puedo entender, ¿sí?
Y como les digo, concéntrense, vayan analizando varias posturas, no solo se queden con las que yo les mando, porque recuerden que en base a eso es que ustedes van a trabajar, ¿sí? En base a eso es que yo voy a saber, ah, mira, de tipo acá va tal músculo, ah, mira, tal persona le está doliendo acá, es probablemente porque tiene una limitación en X musculatura que yo estoy viendo, ¿sí? Todo esto es importante que ustedes lo sepan, así que no solamente, vuelvo a repetir, sí, domingo 6, mi Evelyn, no solamente se queden con la ay, ¿cómo se dice? Con las posturas que ustedes agarraron, con las asanas que ustedes agarraron, sino que empiecen a analizar todas las que vienen de ahí adelante, ¿sí? Cada vez que ustedes hagan una postura tipo, ah, mira, ya sé que cualquier asana que yo realice que involucre la postura de los miembros superiores en el piso, es una asana donde está activo el manguito rotador, porque sin el manguito rotador colapsa mi postura, se me viene para abajo, ¿sí? ¿Tienen alguna otra duda, chicos? Hoy están callados. Yo creo que después de ese almuerzo se quedaron Profe, medio dormidos. profe, buenas Ajá. tardes. Yo tengo la duda que dijo que era la misma postura que ya hicimos. Ujú, es la misma, mi amor. Las Es dos. la misma, solo que ahora le vamos a rectificar y agregarle esto. Ok, está bien. Exactamente. Gracias. Exactamente. Gracias, A la orden, profesor. mi vida. Ajá. ¿Nadie más? ¿Seguros? Te enviamos esto en un archivo, o sea, no es que lo vamos a agregar al archivo que ya te enviamos, sino que puede ser un Exacto. archivo separado. Ok, Exactamente. No es que lo van a agregar al archivo porque ya yo tengo esa corrección. Simplemente es claro. que me van a hacer la nueva tarea. Ok, ¿Sí? chévere. Sí. Perfecto, Marta. ¿Alguna otra duda, mis chicos? ¿O todo bien? Bueno, borramos Todo todo lo bien. anterior, profe. Ujú. Lo que habíamos escrito, digamos, limpiamos solamente la imagen con la nueva Exacto. asignación. La imagen con los nuevos músculos, con la nueva Con lo asignación, nuevo. Lo exactamente. anterior Ujú. lo Yo borramos. les recomiendo que la parte que no borren es el análisis del movimiento. Es decir, si ustedes me dijeron, el hombro tiene una abducción y una rotación, ok, voy a colocar, en la abducción se carga el deltoides, las fibras medias, y en la rotación se encargan los músculos, ta, 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 del manguito rotador, ¿sí? Ok, gracias. O sea, la parte del análisis del movimiento, quédensela porque en base a eso es que van a hacer la tarea, ¿sí? Perfecto. Ay, muchachos, hoy los vi como con pereza, como con sueño. ¿Están seguros que no hay otra duda? ¿Va? Pero es Es difícil, la hora, es la hora. Bien. Yo que creo que es digo, la digo hora, que yo creo que es la hora. debería ser esta clase tipo a las 8 de la mañana para estar así y Para salir de eso rápido. y a esta Ajá, hora la de filosofía, coño, después del almuerzo y puede tal, ser. un ratico estar así en modo zen colaboraría más Ok, la situación. Y también vamos pensando a comentar eso. Ajá. que tenemos muchas tareas también. Tenemos 3 No, me tareas. imagino, me imagino. Tranquilos que yo Estamos sé que es así, chicos. Y que obviamente, conectados. claro, lo mismo que les digo siempre, no es que yo veo esta clase y todo se va a quedar mágicamente en mi cerebro, porque sí son muchos músculos, o sea, es un contenido bastante denso. Pero recuerden que precisamente por eso es la tarea y precisamente por eso les digo que tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que ver muchas veces el video, si quiero ver videos en YouTube, ver los videos en YouTube, o sea, lo que ustedes deseen, cuestión de que la información entre de una manera más rápida. Recuerden que la información tiene que entrar por los 4 niveles de aprendizaje, si no me equivoco, son 4, que es el visual, auditivo, gráfico y repetitivo. ¿Sí? De esa manera entra la información. No solo para ¿cómo se dice? Mi asignación de anatomía, sino para todos. Todo consiste en práctica, teoría, en ser visual, auditivo, en sí que utilicen todas las herramientas posibles para que esa información se quede allí y no les salga más nunca, porque es necesario, ¿sí? Y tú nos Entonces, puedes compartir la presentación por el grupo de WhatsApp para poder repasar lo que nos claro, explicaste. chicos, y yo no se las había mandado. Esa Sí, está, presentación. está en Yo esa creo es que la sí. presentación general, Marta. Ajá. Es la primera que ella mandó. Diana, te escribo por privado para que estés atento. Sí, Ok, perfecto, Antonio. De todas formas, ya te anoté aquí. ¿Viste? Y ahorita voy a revisar tu nota. ¿Sí? Ok. Perfecto. Buenísimo, chicos. Entonces, fíjense, terminamos un poquito antes. Tienen Diana, unos 15 minutos. Ajá, cuéntame, Marta. voy a aprovechar de comentarte algo. Ajá. Los videos que nos mandan para ver en YouTube antes de cada sesión, en el Ok. caso de anatomía, son unos videos que no son tuyos, que son de Sí. otra persona. Entonces hay Ujú. como cierta, no diferencias, porque en realidad la anatomía es una, ¿no? Pero sí Exacto. hay, o sea, van como por líneas distintas. Sería chévere que pudieran como unificar un poco y
para Ok. poder ayudarte a ti y a nosotros en el momento de la clase en vivo. Perfecto, esa, chicos. Sí, ajá. esa sugerencia, Marta, vamos a colocarla de forma grupal en el grupo de Casa Brinda porque ya eso quedará Exactamente. ya eso quedará para el próximo corte, no vamos a ver ese Sí, ya no beneficio. creo que sea para ustedes, pero sí se puede No, beneficiar para otro grupo a raíz de eso. para los próximos Exacto. grupos, por supuesto. Sí, tienen razón, chicos. Sí, porque bueno, esa era la profe que daba antes la parte de anatomía en Casa Brinda y son los videos que quedaron como para el previo de la clase, pero sí, realmente los beneficiaría mucho porque, como tú dices, es lo mismo lo que estamos viendo, pero sí, en definitiva, llevarlo más, primero la parte 2 y luego no sé qué, entonces eso es diferente como el esquema de la clase, vamos a decirlo así. Pero de todas formas, bueno, yo creo que a ustedes les quedan estas grabaciones y es chévere para que las tengan allí y verlo cuantas veces sean necesarias. ¿Sí? Gracias. Entonces, bueno, nada, que tengan un feliz domingo. Tienen unos 15 minuticos, creo, antes de la siguiente clase, o esta es la última. Les quedan 15 minutos. No, Otra clase, queda ¿verdad? otra clase. Falta una. Otra clase. Perfecto. Entonces, bueno, ya saben. Un abrazo. Los quiero Gracias, mucho. profe. Cuídense. Chao. Gracias. Nos Igualmente, vemos. gracias. Profe, gracias. A la orden.